Entre 1945 y hoy, más de 50 barcos y 20 aviones desaparecieron en una zona del Atlántico de menos de 1 millón de kilómetros cuadrados. Sin restos, sin señales de auxilio, sin cuerpos, y los gobiernos que deberían explicarlo llevan 80 años diciendo lo mismo. No hay nada fuera de lo normal aquí. Eso es exactamente lo que dicen cuando no quieren que sigas preguntando. Bienvenido a Archivos Ocultos. Hoy abrimos el expediente más famoso del siglo XX y vamos a hacer algo que casi nadie hace: separar el mito de lo que realmente no tiene explicación. 1. ¿Cómo nació el triángulo? Primero hay que entender algo que muy pocos saben. El Triángulo de las Bermudas no existe en ningún mapa oficial. No es una zona delimitada por ninguna autoridad marítima. Nadie firmó un decreto que diga aquí empieza el triángulo y aquí termina. Es un concepto inventado por un escritor llamado Vincent Gaddis en 1964 en un artículo de la revista Argosy. Él fue quien dibujó el triángulo por primera vez y le puso nombre. Antes de ese artículo, las desapariciones en esa zona eran incidentes marítimos aislados registrados por separado, sin conexión oficial entre ellos. Gaddis los unió, trazó un triángulo entre Miami, Bermudas y Puerto Rico y creó uno de los mitos más poderosos del siglo XX. Después, en 1974, Charles Berlitz publicó un libro que vendió 20 millones de copias en 30 idiomas. Y el triángulo se convirtió en industria. Pero aquí está la pregunta que deberíamos hacernos. ¿El hecho de que el triángulo sea un concepto inventado significa que los accidentes no ocurrieron? No, ocurrieron. La pregunta real es otra. Ocurrieron a una tasa anormalmente alta comparada con otras zonas del océano. Y ahí es donde la cosa se complica. 2. Los expedientes que no se cierran. Dejemos los números a un lado por un momento y entremos a los casos concretos, porque hay 3 que ningún escéptico ha podido explicar de forma completamente satisfactoria. El primero, el vuelo 19. El 5 de diciembre de 1945, 5 aviones torpederos de la Marina de los Estados Unidos despegaron de Fort Lauderdale para un ejercicio de rutina. 14 pilotos experimentados a bordo. El clima era aceptable, las comunicaciones funcionaban. Y sin embargo, 1 hora después del despegue, el líder de la formación, el teniente Charles Taylor, reportó algo perturbador por radio. No sabemos hacia dónde vamos, el agua parece diferente, estamos completamente desorientados. Las comunicaciones se degradaron, los aviones volaron en círculos durante horas según los registros de radio. Luego, silencio. Los 5 aparatos desaparecieron. Se envió un avión de rescate con 13 hombres a bordo. Ese avión también desapareció. En total, 27 personas, sin restos significativos encontrados. La investigación oficial concluyó: causa desconocida. El segundo caso, el USS Cyclops. En marzo de 1918, este carguero de la Marina, con 309 personas a bordo, zarpó de Barbados hacia Baltimore. Nunca llegó, nunca envió una señal de socorro, nunca apareció ningún resto. Es la mayor pérdida de vidas en la historia de la Marina de los Estados Unidos fuera de combate. El presidente Woodrow Wilson dijo: solo Dios y el mar saben qué pasó con el Cyclops. Hasta hoy, esa sigue siendo la respuesta oficial. El tercer caso, el Mary Celeste, técnicamente fuera del triángulo, pero tan emblemático que hay que mencionarlo. En 1872, este barco fue encontrado flotando perfectamente en el Atlántico. Las velas desplegadas, la comida todavía en la mesa, los instrumentos de navegación en su lugar y ningún ser humano a bordo. Nadie, ni vivos
ni muertos, como si la tripulación se hubiera teletransportado. La causa oficial desconocida. Si este contenido te está gustando, recuerda darle like y suscribirte para más archivos ocultos. Lo que la ciencia dice y lo que no puede decir. Ahora viene la parte que separa este canal de los demás. Vamos a ver qué dice la ciencia, qué tiene evidencia real, y dónde termina la ciencia y empieza el misterio genuino. La explicación más sólida y respaldada es la del gas metano. En el fondo del océano, en esa zona, existen enormes depósitos de hidratos de metano. Cuando estos depósitos liberan gas de forma súbita, crean grandes burbujas que reducen drásticamente la densidad del agua. Un barco sobre esa zona puede hundirse en segundos, sin posibilidad de enviar señal. El gas que llega a la superficie puede apagar motores de combustión. Y si el metano llega a la altitud de vuelo en concentración suficiente, puede causar fallas en sistemas de combustión de aviones. Esta hipótesis tiene respaldo científico real, pero no explica todos los casos. La segunda explicación, las ondas de calor infrasónicas generadas por tormentas. Investigadores de la Universidad de Southampton propusieron que las olas rock, olas solitarias de hasta 30 metros, pueden formarse en el triángulo sin previo aviso debido a patrones de corrientes específicos. Estas olas pueden hundir barcos en minutos. También real, también incompleto. La explicación más escéptica, defendida por el investigador Lawrence David Cushe en 1975, es más brutal. El triángulo no tiene más accidentes que cualquier otra zona de tráfico marítimo intenso. Simplemente le dedicamos más atención. Cushe revisó los registros originales de cada caso famoso y encontró que muchos habían sido exagerados, que algunos ocurrieron fuera del triángulo y que otros tenían explicaciones mundanas que los libros de misterio omitían. Hay mérito en este argumento, pero tampoco resuelve los casos más inexplicables. Y luego están las teorías que la ciencia mainstream no toca. Portales electromagnéticos, tecnología sumergida de civilizaciones antiguas, bases submarinas no oficiales. No hay evidencia verificable de ninguna de estas, pero hay algo que sí es verificable. La zona tiene anomalías magnéticas documentadas que pueden afectar instrumentos de navegación, y el fondo marino en esa área tiene una topografía extremadamente irregular, con fosas que pueden superar los 9.000 metros de profundidad. Si algo se hunde ahí, encontrarlo es técnicamente casi imposible. Lo que el expediente no resuelve. Entonces, ¿qué es el Triángulo de las Bermudas realmente? Es un área geográfica con condiciones naturales que la hacen objetivamente más peligrosa que el promedio. Metano, olas rock, corrientes irregulares, anomalías magnéticas, profundidades extremas que hacen imposible la recuperación de restos. La mayoría de sus casos tienen explicaciones plausibles, pero no todos. El vuelo 19 sigue siendo un misterio. El USS Cyclops sigue siendo un misterio. Y hay algo que ningún experto menciona voluntariamente: la oficina Lloyd's de Londres, la aseguradora marítima más grande del mundo, con más de 300 años de historia, durante décadas no cobró una prima adicional a los barcos que cruzaban el triángulo. Eso significa que sus actuarios, las personas que calculan riesgos con más rigor que cualquier gobierno, no encontraban estadísticas que justificaran un riesgo anormal. Pero en los últimos años, esa política cambió silenciosamente, sin un comunicado oficial, sin explicación pública. El expediente está abierto, y el océano no da respuestas voluntariamente. Si el Triángulo de las Bermudas te dejó con más preguntas que respuestas, el próximo expediente va a ir todavía más profundo.
los templarios y el tesoro que los reyes de Europa intentaron encontrar durante 200 años. Dale like si quieres que el algoritmo te lo muestre cuando lo subamos.